Amada Iglesia del Señor y amistades que pueden estarnos viendo por medio de estas transmisiones, le damos gracias al Eterno y tengan ese caluroso saludo que nos caracteriza de paz a vosotros. Estamos un día de reposo más agradecidos con nuestro Padre Dios, porque nos ha permitido poder estar alabando y glorificando su nombre, y porque nos permitió a lo largo de esta semana vida y salud. Y podemos en este día decir que hasta acá Jehová nos ha ayudado y nos tiene con bien. Vamos a dar inicio a este día de reposo, a esta mañana. Vamos a hacerlo entonando el cántico número 22. Sabemos que todas las alabanzas que acá entonemos van a ser con el único propósito de agradar y alabar a Dios. Pero tenemos que unirnos en ese cántico para que podamos estar bajo el mismo sentir y en una misma conexión. Tanto los hermanos que nos ven a la distancia como amigos, siéntanse bendecidos por tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. La alabanza número 22, titulada Por la Mañana. Cantemos, hermanos. Por la mañana, oh Señor, con alegre voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud, mi Dios. El sol brillante ya salió, andamos en su luz, el Salvador es símbolo de nuestro Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. Salvados somos por la fe en su eterno amor. En la mañana eterna fue contigo cuando estés, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Amén. Por la mañana, oh Señor, yo con alegre voz. Y sabemos que todos estamos alegres porque Dios nos permite estar en este día santo, cumpliendo su mandato, cumpliendo esos mandamientos que el Eterno nos ha mandado a cumplirlos. Nos ha mandado a poder ser ese ejemplo. Y pidámosle siempre al Eterno que podamos ser la luz en las tinieblas, que podamos ser ese claro ejemplo y que podamos dar buen testimonio de nosotros, para que por nuestras acciones muchos vengan también a alabar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a seguir entonando el cántico número 57. Luego que hayamos entonado este cántico, vamos a venir en palabras de oración, pidiéndole al Eterno que Él sea quien dirija este día, que Él sea quien administre cada momento que se va a llevar a cabo. Alabanza 57, sigue orando. Cantemos. De pesar estás rodeado, tienes pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, ves que viene tempestad. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. En las penas, en el duelo,
calmará. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Al Señor tu voz eleva, ve a Dios con gran fervor. Él de penas te releva y mitiga tu dolor. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Tarda Dios en contestarte, sigue orando sin cesar. Pronto ayuda puede darte tu oración al contestar. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Amén. Ya la oración lo hice, sigue orando, aunque estemos en momentos difíciles. Pero no solo en momentos difíciles. El ser humano se caracteriza por buscar a Dios siempre cuando está en los momentos más difíciles de su vida. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. En felicidad, en tribulación, en todo momento hay que darle gracias a Dios. Y hay que siempre buscar el rostro divino de Dios. Si hay felicidad en nuestros corazones, entonces agradezcámosle a Dios por esa felicidad que Él nos permite. Agradezcámosle a Dios porque nos permite estar con bien nuestras familias. Sabemos que Él nos ha permitido la vida. Vamos a venir en palabras de oración y oremos todos, hermanos. Excelentísimo Padre, venimos a esta hora de la mañana, agradecidos Padre Celestial, porque eres un Dios grande, misericordioso. Eres un Dios de poder, de misericordia, y porque tú nos has permitido, no por voluntad propia, sino porque tu gracia ha sido poder estar una vez más en este santo día de reposo, que ha sido para honra y gloria tuya, estar presentes. Pero sí también te pido que bendigas a todos los que por medio de estas transmisiones se conectan, a nuestros hermanos, a tus hijos, a la distancia, también a esas personas, a esos amigos que se conectan para poder escuchar de tu palabra. Que sea usted que pueda llevar hasta ese rincón, hasta esos hogares, la palabra de vida. Que no sean nuestros labios que hablen palabras propias, sino que sean utilizados para hablar solo palabra de edificación, palabra suya. Padre Celestial, bendiga a todos los que estamos siempre con el afán de poder agradarle. También, Padre Celestial, le pedimos que sea usted que dirige este día de adoración, que pueda usted tomar control de nuestras vidas, que pueda usted tomar control de cada momento. Sabemos que no somos los mejores cantores, pero sí lo hacemos de todo corazón, esperando que llegue hasta el borde de su manto y que podamos alcanzar misericordia. Padre Celestial, le pido así también que pueda bendecir, pueda ayudar a los que vamos a llevar a cabo este culto, al que va a venir también para poder poner esa semilla de la palabra de vida. Como les repito, Padre, esperando que nosotros nada más podamos ser utilizados por su Espíritu, que podamos hablar palabras de edificación. Padre Celestial, estamos hoy este día reunidos para glorificarle. Y todo esto lo hemos agradecido y lo hemos pedido, no porque seamos los mejores, sino porque nos basamos todo en los méritos inagotables de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Luego que hemos venido en esas palabras de oración, sabemos que la oración es el método que el Eterno nos ha permitido para poder hablar con Él. Lo hacemos para poderle agradecer, para poderle pedir, pero sepamos pedir. Y no solo es de pedir, de llenarnos en esta vida, Señor, dame esto,
dame lo otro, sino que también es decirle, Señor, aquí está mi alma, aquí está mi vida, utilízala. Cámbiame, renuévanos para poder alcanzar misericordia. Podemos poco a poco, día tras día, poder ir mejorando nuestra actitud, nuestra calidad de vida. Siempre con el afán de poder ser mejores, espiritualmente hablando. Vamos a seguir entonando la alabanza y lo vamos a hacer en la alabanza 130. La alabanza 130, hoy es el día de reposo. Les repito, alabanza 130, hoy es día de reposo. Cantemos, hermanos. Hoy es día de reposo, el gran día de solar. Es el día venturoso que nos trae dulce paz. Es el día señalado con el sello del amor. Nuestro Dios lo ha designado, es el día del Señor. Celebremos a Porfía, al autor de aquel gran don, que nos da el festivo día y se goza en el perdón. Aceptemos hoy con gusto el descanso semanal, esperando el día al gusto del reposo eternal. Trabajar en la sentencia de la antigua creación y morir la consecuencia de la prevaricación. Más reposo y vida estable Dios nos da quitando el mal, y su amor inescrutable de la gracia es el raudal. Los que a ti nos acercamos por Jesús Dios de verdad, hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad. Y en los pastos de la historia siempre se celebrará, y en tu pueblo su memoria por los siglos durará. Amén. Hoy es día de reposo, ya lo dice la alabanza, y nosotros también tenemos que llevar esos 10 mandamientos bien escritos en nuestro corazón, y que siempre sea nuestro propósito, que cuando nos levantemos, cuando despertemos cada día, pedirle a Dios y decirle a Dios, Señor, hoy quiero ser mejor que ayer, hoy quiero agradarte más que ayer. Vamos a seguir entonando la alabanza 191. Alabanza 191. Habla, Señor, a mi alma. Ya se va llegando el tiempo en que podemos recordar esos 10 mandamientos y en que podemos avivar ese deseo de hacer cumplir los mandamientos primeramente en nosotros, para que también los que nos rodean puedan cumplirlo. Habla, Señor, a mi alma, alabanza 191. Cantemos. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, háblame en tiernas notas, tú no estás solo, no, mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Flores mi alma llene,
no. Háblame tú siempre, dales tu santidad, llénalo de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino sin pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, abre tu tierna voz, que escuchen mis oídos. Tú no estás solo, no. Habla cual el antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, abre tu tierna voz, escuchen mis oídos. Tú no estás solo, no. Amén. Como ya lo habíamos mencionado, vamos a tener esa meditación y a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Antes de escucharlos, vamos a tener unas lecturas bíblicas para estar muy atentos y para estar en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a buscar en Salmos 19. Dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio el pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro,
y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Leemos así también. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Así muy atentos a los 10 divinos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Luego que hemos escuchado estos 10 divinos mandamientos, hay que ser oidores y hacedores de la verdad. No solo hay que ser oidores olvidadizos, sino que hay que hacer cumplir también en nuestra vida esos 10 divinos mandamientos. Vamos a continuar cantando la alabanza 197, que lleva por título Unidos en Espíritu. Y sabemos que aunque estemos todos hacia la distancia, detrás de una pantalla, estamos unidos en espíritu, y eso no hay que dudarlo. Alabanza 197, Unidos en Espíritu. Cantemos. Unidos en espíritu al coro celestial, cantemos hoy los ángeles un cántico triunfal. Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, rebose hoy el júbilo, pues vive el Rey Jesús. Lo que en el triste Gólgota derrota pareció, en el sellado túmulo en triunfo se tomó.
está el bárbaro menguado su poder, vino el mortal su súbdito, de hoy más habrá de ser. Jesús de gloria, el príncipe, autor de nuestra paz, dirígenos benévola su esplendorosa faz, y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud por tu valiosa dádiva de la eterna salud. Amén. Como ya antes lo había mencionado, unidos en espíritu al coro celestial, todos unámonos en coro a elevar lo más alto posible esta alabanza. Que no se quede en el techo de nuestros hogares, sino que sobrepase y llegue hasta la morada de nuestro Señor. La alabanza, vamos a continuar con la alabanza número 52 y preparándonos ya para poder escuchar y poder alimentarnos con la palabra de vida, poder alimentarnos porque ya está preparado ese pan espiritual para que podamos atesorarlo a nuestra vida, para que podamos recibir todo consejo del Eterno. Nuestro hermano se va a parar al frente de nosotros a hablar, pero van a ser palabras de edificación, porque sabemos que Dios va a hablar en labios de Él. La alabanza 52, sal a sembrar. Cantemos, hermano. Sal a sembrar, sembrador de paz, sigue las huellas del buen Jesús, muy ricos frutos tendrás y fiel, sigue la senda de paz y luz. Ve, sembrador, ve, siembra la paz, habla doquiera del Señor y de su santa paz. Vasto es el campo, sal a sembrar, siembra el terreno que Dios te da. Si siembras siempre confiando en Dios, en tus esfuerzos coronará. El tiempo ve, siembra palabra de vida y paz, semilla eterna que dé su miel, rica semilla que no es fugaz. Dios lo ha mandado sal a decir,
nombre del Señor y de su santa paz. Amén. Aquí también nos incluimos nosotros y vamos a ir a hablar de la verdad del Señor. Pero primero, pongamos mucha atención porque el Eterno tiene un mensaje que darnos. Carísimos hermanos, miembros todos de la Iglesia de Dios Israelita, amistades que pudiesen estar entre nosotros, quiero trasladarles el saludo que aprendimos del Maestro Jesucristo. Paz a vosotros. Amados hermanos, seamos bienvenidos una vez más a una hermosa reunión como esta. Gracias a ustedes que nos sintonizan por medio de este canal. Gracias a las amistades, ¿verdad? Es un enorme placer poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Mis amados hermanos, vamos a hablar un momento de la palabra de nuestro Dios, pero no sin antes doblegar nuestras rodillas, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios la dirección de su Santo Espíritu, para que sea Él quien hable por medio de este servidor. Acompáñenme a hacer una oración, mis hermanos. Excelentísimo, bendito y amado Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote infinitas gracias, Dios, primeramente por el hálito de vida que nos das. Nos das la oportunidad, Señor, de poder estar este día, en esta hermosa mañana, Señor, doblegando nuestras rodillas. Como una muestra de reverencia venimos, Padre Santo, delante de tu presencia, muy agradecidos contigo, Señor, pidiéndote el perdón de nuestras faltas, de nuestras culpas, pidiéndote, Dios, que si en algo te hemos faltado, que tú nos perdones, que pases por alto nuestras rebeliones, que nos pagues, Señor, no conforme a nuestras obras, sino conforme a tus misericordias. Dios eterno, después de haberte cantado, después de haberte elevado esas alabanzas, creemos, Señor, que la mesa está servida. Vamos a disfrutar de este manjar espiritual. Te pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, que sea Él quien nos ilumine, Señor, quien nos pueda alumbrar. Que podamos, Señor, revisar tu palabra y aprender de ella. Y lo que es más importante, poder llevarlo a la práctica. Dios eterno, que lo que salga de mi boca, Señor, no sea palabra humana, sino que sea palabra tuya, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo. Dios eterno, bendice a los amigos, Señor. Bendice a toda tu iglesia, a todos los que nos estamos dando cita, Señor, en esta hermosa mañana para alabar y glorificar tu nombre. También, Padre Santo, a todos aquellos que no pueden congregarse por las dificultades. Bendíceles, Señor, grandemente. Provéeles bendición. Dios Todopoderoso, gracias te damos y sabemos, Señor, que lo que hacemos no es para vanagloria, sino que es para gloria y honra de tu nombre. Si alguna palabra maldicha, Señor, llegara a salir de mi boca, por favor, Señor, quítala. Padre Santo, que todo lo que hablemos sea para edificación de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, haciéndolo todo en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a permanecer un momento así de pie. Quiero que abramos el sagrado libro y busquemos en el libro de Juan. Vamos a buscar en el libro de Juan en su capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 35, mis hermanos, hasta el versículo 41. Repitiendo, Juan 1, 35 al 41. La página número 103 del Nuevo Testamento. Página 103, Juan 1, 35 al 41. Dice de la siguiente manera. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los 2 discípulos hablar, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndolos seguirles, díceles: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir maestro. ¿Dónde moras? Díceles: Venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón, Pedro,
uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Amén. Mi apreciable hermano, querido amigo, pueden tomar sus lugares. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y el tema, mis hermanos, que corresponde en esta hermosa mañana se titula Andrés y Simón. Este es el título, mis hermanos, del cuadernillo. Estamos ya finalizando este material. Esta es la última lección, mis amados hermanos, y como bien sabemos, nos hemos dado cuenta de las relaciones entre hermanos. Nos hemos dado cuenta a través de este cuadernillo la importancia de poder tener un lazo de hermandad positivos dentro de un hogar. Nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos, de cómo es importante la buena enseñanza, cómo es importante que si recibimos la misma enseñanza de nuestros padres, pues qué bonito es que nuestro comportamiento pues sea el mismo. Pero a través de las lecciones nos hemos dado cuenta que muchos pues se apartaron del camino, muchos no hacían conforme habían recibido, ¿verdad?, esa enseñanza. Llega el turno de hablar de estos dos hermanos, Andrés y Simón. Y como ya leímos en el pasaje, dice de que estos eran discípulos de Juan. Recordémonos, ¿verdad?, de Juan. Dice el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y sus dos discípulos. ¿Cuál Juan, mis amados hermanos? Juan el Bautista tenía sus discípulos. Dentro de ellos dice que habían dos. Uno era Andrés. Y dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéndolo los dos discípulos hablar, siguieron a Jesús. Y viniéndose Jesús y viéndolo seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le declararon rabí, que declararon quiere decir maestro. Mis amados hermanos, versículo 40 dice, era Andrés, uno de los discípulos, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Mis amados hermanos, vamos a ver, nos vamos a dar cuenta en esta hermosa mañana con esta lectura qué importante es cuando nosotros como hermanos transmitimos la enseñanza, transmitimos el evangelio de nuestro Dios a nuestros hermanos. Y no hablo de los hermanos espirituales, hermanos, hablo de los hermanos carnales. Como tema anterior, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando hablábamos del tema de los hermanos de Jesús? Qué importante Jesús transmitir, ¿verdad?, ese evangelio, la sana doctrina a sus hermanos. Al principio dice que sus hermanos no creían en él y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que también sus hermanos estaban haciendo la voluntad de nuestro Dios. Mis amados hermanos, este tema tiene un objetivo y el objetivo es el siguiente. El amor de hermanos se debe mostrar. ¿De qué manera? Invitándolos a formar parte de su iglesia y logren formar parte del reino del Señor Jesucristo. Miren qué importante este objetivo, hermanos. Nosotros debemos de trasladar el evangelio, poder compartirlo con nuestros hermanos carnales, para que también un día ellos puedan formar parte de esta sana doctrina. Y si el Señor en su misericordia lo tiene visto de esta manera, que también puedan alcanzar vida eterna. Esto debe de ser nuestro sentimiento. Este tiene que ser nuestro objetivo, mis hermanos. Hay un versículo de memoria. El cual voy a pedirles que el que se lo aprendió, que se ponga de pie. Bueno, nos vamos a poner de pie todos, hermanos. Los que lo aprendimos, como los que no lo aprendimos. Y vamos a buscarlo en nuestro material o en su defecto en la Sagrada Escritura. Libro de Efesios. Efesios, mis hermanos, 6.
Efesios 6:6 es el versículo de memoria. Y a la cuenta de 3 lo vamos a decir todos, mis hermanos, todos juntos, tanto los que se lo aprendieron como los que no lo aprendimos. Lo decimos así puestos de pie, todos juntos, a la cuenta de 3. Efesios 6:6. 1, 2 y 3. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Amén. Efesios 6:6. Pueden acomodarse, mis hermanos. Pueden acomodarse. Vamos a revisar este bonito tema, Andrés y Simón, y vamos a ver cómo un hermano lleva las buenas nuevas de salvación al otro hermano. Y así, mis hermanos, juntos tratan de hacer la voluntad de nuestro Dios. El material nos dice de la siguiente manera. La Biblia nos habla de dos hermanos que fueron discípulos de Jesús y llamados posteriormente apóstoles. Estos fueron Pedro y Andrés. Fueron hijos de Juan o de Jonás. Quiero que veamos lo que dice el libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 16. Versículo 17. Mateo 16, 17. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Este versículo es para que sepamos quién era el padre de Simón o el padre de Pedro, ¿verdad? Jonás. Pero el material nos dice que el hijo de Juan o de Jonás. Vamos a ver. Dice Juan 1:42. Juan, hermanos, 1:42. Dice de la siguiente manera: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Mis amados hermanos, este era el padre de Andrés y de Simón, Jonás. En algunas traducciones, ¿verdad?, se va a encontrar como Juan, pero muchas veces es por la pronunciación, mis hermanos. Recordémonos que la palabra de nuestro Dios pues había sido escrita en hebreo, en arameo, y muchas veces la pronunciación de algunos nombres pues cambia, ¿verdad? Y algunas traducciones pues lo ven como que el padre de Andrés, de Simón, era Juan. Pues también es válido, ¿verdad? Va a depender de la traducción. Mis amados hermanos, dice que las escrituras nos muestran que Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y ya lo leímos, solo lo vamos a repasar. Solo lo vamos a repasar lo que nos decía Juan del 35 al 40. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. No dice nombres, ahí no dice nombres, solamente dice que Juan, se entiende que Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y dice: y mirando a Jesús, cuando ellos, ¿verdad?, vieron a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y los discípulos pues escucharon de su maestro en ese momento, que era Juan, y dijeron: bueno, si él dice que es el Cordero de Dios, lo tiene que ser. Y les llamó la atención, mis hermanos, y dice que, y oyéndolo los dos discípulos hablar, siguieron a Jesús, hermanos. Vean qué importante. Juan viene y señala y dice: ahí el Cordero de Dios. Y estos dos discípulos pues se ven alertados, se ven con un llamado de atención y dicen: bueno, si Juan dice que él es el Cordero de Dios, él es el Cordero de Dios. Y van y le siguen, hermanos. Y dice: y volviéndose Jesús y viéndolo seguirle, díceles: ¿qué buscáis? Jesús se da cuenta y ve que lo van siguiendo. Jesús dice: algo quieren, algo buscan. Y le dice: ¿qué buscáis?
Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir maestro. ¿Dónde moras? Le dicen, ¿dónde vives? ¿Dónde te quedas? ¿Y qué le responde Jesús? Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Mis amados hermanos se van con él y ven dónde mora, dónde vive. No habrá sido un palacio, ¿verdad? No habrá sido una gran mansión, una buena casa. El mismo Jesucristo decía que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero como los discípulos, mis hermanos, pues amaban la palabra de nuestro Dios, servían de corazón a nuestro Dios y seguían a Jesucristo sin importar que él no tuviese nada, donde ni siquiera reposar su cabeza. Y dice que se quedaron ahí ese día, porque ya era muy tarde. Dice que ya era como la hora de las 10. Era Andrés, aquí dice mención del versículo, era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Andrés era uno de los discípulos de Juan, que oyeron hablar de Jesús y siguieron a Jesús. Vean, ahí se va a empezar a ver el trabajo de este hombre obediente, hermanos, de este hombre que buscaba llevar las buenas de salvación a su familia. Y sigue diciendo el material, este oyó, o sea Andrés oyó de Juan decir que Jesús era el Cordero de Dios. Dice Juan 1:29, aquí cerca, dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo había dicho Juan y Andrés, como su discípulo, pues escuchó, ¿verdad? Y después, siguiéndolo hasta su alojamiento juntamente con otros, se convencieron de que Jesús era el Mesías. Mis amados hermanos, qué importante, ¿verdad? Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios pues pone a esas personas que nos van a hacer llegar al redil, que nos van a hacer llegar a la iglesia, hermanos, a esta sana doctrina. Y nosotros mismos podemos darnos cuenta que el Señor utilizó a diferentes personas guiadas por su Santo Espíritu para que nosotros pudiéramos llegar a sus pies, a sus caminos. Muchos quizás nacimos dentro de la sana doctrina, pero la mayoría quizás no, o quizás un buen número no ha nacido dentro. Estos necesitaron que alguien les hablase del Señor, hermanos. Tenemos muchos ejemplos dentro de nuestras congregaciones. Hay personas que dicen, gracias al hermano fulano, mi mamá recibió la sana doctrina y mi mamá la compartió con nosotros y aquí estamos. Gracias a la hermanita fulana, nosotros recibimos la doctrina, recibimos la palabra del Señor y aquí estamos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque se ve la misericordia de nuestro Dios obrando de diferentes maneras. Y cuando nosotros escuchamos la verdad, cuando nosotros escuchamos a la palabra de nuestro Dios, no nos quedamos ahí. Ahora, la palabra de nuestro Dios dice que si de gratis recibimos, que tenemos que dar de gratis. ¿Dónde está ese compromiso, mis hermanos? Que hemos adquirido en transmitir el Evangelio. Recordemos que Jesucristo a sus discípulos, antes de ascender al cielo, les decía, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura, mis hermanos. Y ese es el compromiso que todos los que hemos sido llamados hijos de Dios tenemos. Y las hermanas podrán decir, bueno, ese es el trabajo del predicador. Ese es el trabajo del obrero, del ministro, del diácono, de la ayuda. Todos somos participantes, hermanos, de esta hermosa bendición. Qué bonito se siente cuando alguien habla de Dios a los demás. Qué bonito, hermanos. Qué mal cuando sí somos buenos para contar otras historias, ¿verdad? Contamos cómo estuvieron las noticias, cómo estuvo la película, algunos hablando hasta de cómo estuvo la telenovela.
mis amados hermanos, y lo que menos hacemos es hablar de nuestro Dios. ¿Por qué? Simplemente porque nos da pena. Simplemente porque nos da miedo. Porque no estoy preparado, porque la palabra de nuestro Dios tiene tanta seriedad que hay que saberlo hacer. Mis amados hermanos, muchas veces no es necesario hablar. Con nuestro testimonio también estamos evangelizando. Y empecemos, hermanos, si todavía no lo hemos hecho, empecemos por hacerlo desde nuestra casa, a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, nuestros padres. Mire, yo no tengo hermanos, sí, pero tiene primos, tiene tíos, tiene padres, tiene abuelos, tiene vecinos. Y qué bonito es poder transmitir las nuevas de salvación. Y qué bonito cuando alguien se convierte o cuando alguien empieza a buscar la iglesia porque usted le habló del Señor. Qué bonito, mis hermanos. Sigue diciendo, la verdad, no sabemos mucho de la relación que hubo entre estos dos hermanos durante su infancia. Mis amados hermanos, la Escritura no nos muestra qué tipo de relación tenían estos dos hermanos. Cómo habían vivido su infancia, cómo habían vivido su adolescencia. No nos dice mucho. No sabemos si eran hermanos, pues, llevaderos, ¿verdad? Cercanos. Sí sabemos que eran hombres de temperamento fuerte. Pedro, se recuerdan Pedro, ¿verdad? Sus características, sus cualidades, era un hombre de temperamento. Era un hombre que el Señor pues tuvo que trabajar en él. Aún así lo vemos el día que Jesús es arrestado, que lo revisábamos en estos días anteriores. Vemos cómo Pedro reacciona turbulento, ¿verdad? Y trata de asesinar, hasta cierto punto asesinar quizás a uno de los soldados romanos. Le alcanzó a cortar la oreja. No podemos pensar y decir qué pulso tenía Pedro. Cabalito le atinó en la oreja, no, hermanos. A lo mejor el movimiento del soldado hizo que apenas lograra cortar la oreja. A lo mejor Pedro pues tiró, ¿verdad?, a matar, como podemos decir. Somos hermanos, este temperamento. No sabemos cómo había sido la infancia de estos hombres, pero que si bien sabemos el Señor iba a empezar una obra de moldear esos corazones. Acordémonos que somos barros en las manos del alfarero. A veces nosotros nos cuesta y decimos, no, es que a mi hermano no se le puede hablar. Es que todos tenemos nuestro punto débil, hermano. Sabiendo llegar, sabiendo hablar, y todo pues el Señor nos va dando la sabiduría. Mis amados hermanos, no sabemos realmente la relación que hubo entre estos dos hermanos durante su infancia. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que entre estos hermanos había cierta empatía. Quizá porque los dos trabajaban en la misma empresa, juntamente con los hijos de Zebedeo. Andrés, al reconocer a Jesús como Salvador de Israel, inmediatamente fue en busca de su hermano. Vean qué importante, hermanos. Fue en busca de su hermano para darle esta buena nueva, diciéndole que había hallado al Mesías y lo condujo a Jesús. Vean qué bonito, hermanos, cómo nos sentimos nosotros cuando hicimos un pacto, cuando hicimos un compromiso con nuestro Dios, cuando encontramos esta sana doctrina. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos alegres, nos sentimos dichosos, y esta alegría la quisimos compartir con nuestra familia. Eso esperaría, hermanos. No nos hayamos quedado solamente nosotros con eso. Nuestros hermanos lo necesitan. Y Andrés quiso compartir y no se quedó con el querer nada más, con el buen sentimiento, sino que lo lleva a la práctica. Dice Juan del 36 al 41. Lo vamos a repetir para que veamos cómo Andrés se ve motivado y va en busca de su hermano para que también su hermano llegue a los pies del Señor. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronlo los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndolo seguirle, dícele, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí,
que declararon quiere decir maestro. ¿Dónde moras? Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan, y había seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Mis amados hermanos, qué importante, ¿verdad? Qué importante es cuando nosotros nos preocupamos por el bienestar de nuestra familia. Son nuestros hermanos y sí queremos ayudarles. Y sí queremos ver que ellos también han encontrado al Señor. Qué bonito se siente, hermanos, cuando hermanos de la misma familia somos participantes de la sangre de Jesucristo. Cuando hermanos de la misma familia nos congregamos en esta congregación que nuestro Dios nos ha concedido. A veces a la distancia, cada quien quizás en su localidad, pues conocemos familias, ¿verdad? Que algunos van a una localidad, el otro va a otra, pero qué bonito es yo pensar y decir, así como yo me dirijo en este momento para la iglesia, también mi hermano se dirige también para su localidad. Qué bonito, hermanos. Andrés quería compartirle a su hermano acerca del Señor y lo hace de esa manera. Pedro y Andrés regresaron a su trabajo y el libro de Marcos nos dice que después de la detención de Juan el Bautista, Jesús los invitó junto con Santiago y Juan para que fueran pescadores de hombres. Inmediatamente abandonaron sus redes y empezaron a seguir a Jesús. Veamos lo que dice Marcos. Marcos capítulo 1 del 14 al 20, mis hermanos. Marcos 1, 14 al 20. Dice de la siguiente manera. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en el navío, que enderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a sus padres Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Amén. Somos hermanos, pues según lo que vemos en la lectura, cuando ya los dos discípulos van y ven dónde se queda el Señor, pues ellos, al parecer, según el comentario y según lo que hemos leído, ellos siguen en sus labores cotidianas. Ya habían conocido al Señor, ya habían oído hablar de Él, pero siguieron con sus actividades, hermanos. Recordémonos que ellos eran pescadores, ¿verdad? Se dedicaban a la pesca. Mis hermanos, cuando Juan es apresado, sus discípulos quedan a la deriva, los discípulos de Juan. Viene Jesús y se acerca ahora a Andrés y a Simón. También a algo otros discípulos, ¿verdad? Y les dice que los va a hacer pescadores de hombres. De ellos dejan sus redes, hermanos, y sin dudarlo, siguen al Señor. Miren qué bonito, hermanos. La Biblia no nos muestra que ellos vayan a sus casas y dicen, bueno, familia, de aquí en adelante yo voy a andar con el Señor. Mis hermanos, sin pensarlo, dejan todo lo que tenían. Dejan sus redes, dejan su barca, dejan sus instrumentos de pesca y siguen al Maestro. Qué bonito, ¿verdad? Porque el mismo Jesucristo decía que el que no dejare padre, madre, hermanos, hijos, no era por Él, por amor a Él, no era digno de Él. No se refiere literalmente, hermanos, a abandonar a nuestra familia. Se refiere a que debemos de amar a Jesús, a nuestro Dios, la obra de Dios, por sobre todas las cosas.
Apartar el tiempo que a Dios le corresponde, apartar el tiempo que a la familia le corresponde, apartar el tiempo que al trabajo le corresponde. Pero el tiempo del trabajo, el tiempo de la familia, no se lo vamos a quitar al tiempo de Dios. Tenemos que saber balancear. Eso es lo que nos hace verdaderas personas exitosas, hermanos. Poder llevar un balance en todas nuestras labores, no descuidando la voluntad de nuestro Dios. Mis amados hermanos, sigue diciendo: es interesante que el par de hermanos aparezcan al principio de los 12. Vean, estos hombres se ganaron un nombre, hermanos. No podemos decir que un discípulo valía más que otro, que un apóstol era más grande que otro, pero en ciertos pasajes el Señor pues le da como un mayor realce a algunos de ellos. Vamos a ver algunas lecturas. Dice el libro de Mateo 10:2. Mateo 10:2 dice de la siguiente manera: y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Vemos a estos discípulos encabezando la lista de los 12 discípulos. Y no solamente en este versículo, dice el libro de Marcos. Libro de Marcos capítulo 3 versículo 18. Dice: y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita. Perdón, hermanos. Vemos cómo encabezan los nombres de estos personajes, hermanos, en la lista de los discípulos. Lucas 6:14 nos dice de la siguiente manera. Lucas 6:14. Y a Simón, el cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Y sigue diciendo, ¿verdad?, los nombres de los otros discípulos. Vean qué importante, hermanos. Vean qué importante. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, de alguna manera estos discípulos resaltaban. Estos discípulos sobresalían, porque eran hombres de acción, hermanos. Eran hombres que no esperaban que otro tomara la iniciativa. Pedro era uno de los hombres que, ¿se recuerdan? Cuando el Señor pregunta y dice: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro sale y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sobresaliendo, gracias a ese buen trabajo, ¿verdad? El trabajo restaurador que hace la palabra de nuestro Dios, ese trabajo también que vino a influenciar su mismo hermano Andrés. Mis amados hermanos, la Biblia no especifica quién era el mayor, si Andrés o Pedro, no lo especifica. A lo mejor no es de suma importancia saber quién es mayor. Lo que sí debemos de destacar es que aún si Andrés era menor o mayor que Pedro, se ve cómo Andrés estaba interesado en que también su hermano formara parte del cuerpo de Cristo. Los discípulos, hermanos, dejaron todo por seguir al Señor. Y esto es de admirar. Y esto es de seguir, de aplaudir y de tomar ese buen ejemplo. Dice Mateo 19, versículos 28 y 29. Veamos. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto, y heredará la vida eterna. Qué bonito, hermanos. Miren qué promesa más grande. Se recibirá 100 veces más de lo que ha dejado. Sin duda alguna se va a cumplir, mis amados hermanos, porque estos discípulos
que dejaron todo lo material por seguir al Señor, están esperando solamente el galardón de vida. 100 veces más, pues yo diría que mucho más de eso, mis hermanos, porque esa corona no tiene precio. Vale la pena servir a nuestro Dios de todo corazón. Seguimos leyendo, mis hermanos, las disculpas del caso. Estoy un poquito estorbado de salud, no es mucho, primeramente Dios, pues ya estaremos mejor. Dice el material: la relación entre los hermanos bien puede torcerse, no obstante lo normal y lo natural es que entre ellos permanezca un sentimiento de amor incondicional, un cariño que se forja en las peleas de niños, o bien un sentimiento de amistad y afecto. ¿Cuántas veces, recordemos, cuántas veces siendo pequeños, hermanos, o bien siendo pequeños, defendimos a nuestro hermano o a nuestra hermana de un problema? O también nosotros fuimos defendidos por nuestro hermano o por nuestra hermana. Nosotros a veces quizás decíamos, nadie se mete con mi hermano. Qué bonito, ¿verdad? Todos quizás tenemos una historia que contar acerca de cómo nosotros defendíamos o cómo nos defendían nuestros hermanos. Qué bonito es, pero ¿por qué eso tiene que acabarse allá en la niñez, en la adolescencia? ¿Por qué no llevar ese sentimiento de seguir defendiendo a nuestros hermanos de las garras del enemigo? Nos damos cuenta que nuestros hermanos están muertos en delitos y en pecados y nosotros los dejamos, hermanos. Dejamos que el enemigo haga estragos en esas vidas, porque no queremos tomar la iniciativa de poder hablar de nuestro Dios a nuestros hermanos. Muchas veces, a veces sucede porque a lo mejor quizás mi testimonio no es bueno y como mis hermanos me conocen, dicen, para ser cristiano como este, mejor me quedo así. Ahí vienen, miren, el cristiano, y lo toman como manera de burla. ¿Por qué? Porque a veces no podríamos estar reflejando realmente la vida que debe vivir un hijo de Dios. Hoy nosotros podemos aprender de Andrés, que aunque no podemos precisar la relación que haya tenido con Pedro, él fue y le habló del Mesías, invitación que le permitió ser un gran apóstol. Pero no solo eso, sino que dio la oportunidad de luchar para alcanzar la vida eterna. En ocasiones, hermanos, nos parece que Andrés no hizo una gran labor de evangelización, pero gracias a su llamado, Pedro se convirtió en el portador de la palabra de Dios para muchos que ahora son considerados hijos de Dios. Pareciera no muy grande la labor de este hombre Andrés de llegar y decirle a Pedro, ¿verdad? Hemos encontrado al Mesías. Pareciera no muy grande, pero mis amados hermanos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nuestra obligación, y lo repito, nuestra obligación es transmitir el evangelio. Amados hermanos, comencemos desde nuestra casa. Vean a su alrededor, hermanos, no todos los miembros de nuestra familia son de la iglesia. No todos. Este servidor pues tiene muchos hermanos carnales y lastimosamente la gran mayoría no son de la iglesia, mis hermanos. Bueno, aquí queda la gran pregunta: ¿qué tanto yo he hecho para poder llevar las buenas nuevas a mis hermanos? ¿Qué tanto usted, hermano, qué tanto usted, amigo, está haciendo para poder llevar las nuevas de salvación? Muchas veces nos cuesta, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que hablemos de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo que no es de la iglesia. Pero nos da pena, hermano, simplemente. Nos da miedo. Preferimos hablar de otras cosas. Y ahora como está la tecnología, también la comunicación se ha roto. Cada quien en su casa con su teléfono, con su computadora, viendo televisión, y comunicación no hay. Se está perdiendo el valor importante de la comunicación y es por eso que no estamos transmitiendo el evangelio, labor que el Señor nos ha encomendado a todos. Veamos qué dice el libro de Juan. Juan capítulo 6, versículos 5 al 9, dice de la siguiente manera:
Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondió Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Jesús. Vean, aquí resalta este nombre, Andrés. Le dice: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto entre tantos? Vemos el actuar de Andrés, y Andrés muy pendiente y dice: pues aquí está un muchacho que tiene unos panes y unos peces. Y desde ahí el Señor vino y hace el milagro. Vamos a ver en algunos pasajes donde este hombre Andrés toma la iniciativa o se ve involucrado en decisiones importantes. Veamos el libro de Juan, siempre Juan, capítulo 12 ahora, versículo 20 al 22, dice: y habían ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Había varios griegos y se llegan a Felipe y le dicen: queremos ver a Jesús. Vino Felipe y díjolo ¿a quién? A Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús. Vemos qué importante, hermanos. Había un grupo de griegos y quizás conocían a Felipe porque dice que Felipe era de Bethsaida. Entonces quizás le conocían más a Felipe. Los griegos se acercan y le dicen: Felipe, queremos ver a Jesús. No vemos a Felipe yendo de un solo así: vénganse, vamos, Jesús, mira, aquí están estos hombres que te quieren ver, te quieren saludar. No vemos a Felipe hacerlo. Vemos el trabajo de un hombre que poco se menciona, pero Andrés era sin duda alguna un líder, hermanos. Viene Felipe y le dice a Andrés: sí, estos hombres, y ya le comenta, y van los dos, y dice el versículo 22, vino Felipe y díjolo a Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús. Vean, hermanos, no era cualquier hombre este Andrés, no era cualquier hombre. Es por eso que no se iba a quedar callado cuando él conoce al Mesías. Llegó y se lo transmite a su hermano. Qué bonito, hermano. Si nosotros queremos sobresalir entre un grupo, que no es lo que buscamos, empecemos llevando las buenas nuevas de salvación a los que la necesitan. A nuestra familia, hermanos. Que un día nos conozcan por eso. Que cuando este servidor fallezca, mis hermanos, muera, en mi sepelio, en la tumba, se diga: era un hombre que transmitía el evangelio. Qué dicha tan grande, hermanos, que pudiéramos tener ese privilegio, que nuestros familiares digan: era el de la familia, era el único, o era uno de los que transmitían el evangelio. Y otros van a decir: gracias a ese hombre yo recibí la palabra del Señor. Qué bonito, mis hermanos, que podamos dejar ese legado, que podamos dejar ese buen recuerdo. Pero qué duro sería que al contrario, ¿verdad? Miren, falleció quien nunca le compartió de la palabra de nuestro Dios a nadie. Qué triste, hermanos. Están los dos panoramas, ¿cuál de los dos queremos? Pues sin duda alguna queremos que se diga de nosotros algo bonito, ¿verdad? Este fue el hombre, esta fue la mujer que me habló del Señor. Dice más: así como Andrés, si amamos a nuestros hermanos carnales y a nuestros demás familiares, llevémoslo a los pies del Señor Jesús, a gloria del Padre. A veces se escucha decir, a veces así decimos, miren, queriendo justificar nuestra poca efectividad, queriendo justificar, mis hermanos, nuestro poco compromiso. Decimos de la siguiente manera: no entiende, es que mi hermano no entiende, por eso no le hablo. Es que es muy difícil, él no entiende, no cambia, y le atribuimos todas las culpas a alguien más. Dejemos de culpar a los demás, hagamos lo propio, mis hermanos. En algunos pasajes el mismo evangelio nos enseña que debemos aún de forzar a los nuestros a entrar.
¿Se recuerdan? El Señor Jesucristo daba una parábola y decía de que iba a invitar a cierto grupo a unas bodas, a una fiesta. Y dice de que nadie quiso ir. Todos se excusaron y no quisieron ir. Entonces el Señor manda a sus discípulos y les dice, vayan y vayan por los parques, vayan por las esquinas de las calles y traigan y fórcenlos a entrar. Mis amados hermanos, muchas veces nuestra familia necesita eso. Necesita que no seamos muy blandos con ellos, que seamos un poco rígidos. Amado hermano, mira usted, pero es que a la fuerza nada es bueno, ni la palabra del Señor. Mis amados hermanos, es momento de que nosotros empecemos a doblar esfuerzos y empecemos a traer a alguien. Mire qué bonito, yo he sabido de congregaciones, hermanos, que el día de que se reúnen, ¿verdad? El día de cultos, dicen, vamos a llevar un invitado. Vamos a llevar un invitado. Y llevan a un invitado, y qué bonito, hermanos, se ve eso. Creo que hay algunas prácticas que otras doctrinas hacen que no está de mal, no está de más, no está quizás de una forma mala, no se ve malo que nosotros empecemos a hacerlo, hermanos. Somos malos evangelistas muchas veces, no le hablamos a nuestro vecino. Nuestras casas de oración están en una colonia y muchas de las colonias no son miembros de la iglesia, porque muchas veces nos cuesta salir, hermanos. Si nos cuesta, por lo menos empecemos desde nuestra casa. Imagínense qué bonito fuera que cada uno de nosotros, de los que nos paramos en el púlpito a predicar, de las hermanas que llevan la labor del evangelio de nuestro Dios, pudiéramos por lo menos, hermanos, ganar a los miembros de nuestra familia. Qué bonito fuera, mis hermanos, qué bonito. Yo me pongo a pensar y digo, Noé, ahí tenemos el caso de Noé, 120 años les predicó, no alcanzó a ganar a uno de los que les predicaba. Y una vez pensando y digo yo, qué fracaso de hombre, predicar 120 años y no ganar a nadie. No, hermanos, no fue un fracaso de hombre, en ninguna manera. Salvó 8 miembros de la misma familia, 7 y con él 8. Mis amados hermanos, esta tiene que ser nuestra labor, empezar a preocuparnos por los de nuestra casa. Y pues los que vienen de afuera pues son añadidos, hermanos. Pero que nuestra casa, nuestra familia, los que nosotros queremos, que les empecemos a transmitir el evangelio. Mis amados hermanos, nosotros únicamente hablemosles de Dios. El Eterno es el quien transforma los corazones. El sabio Salomón decía, Eclesiastés 11:5, hermanos. Y no quiero leer el 5, vamos a leer el 6 también. Eclesiastés 11:5 y 6. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Versículo 6. Por la mañana siembra tu simiente, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor, si esto o lo otro, o si ambas a dos cosas son buenas. No nos detengamos, hermanos, no dudemos, hagamos el bien. El Señor sabrá cómo va a hacer crecer su obra. Mis amados hermanos, qué bonito es cuando nosotros nos convertimos en buenos enseñadores, en buenos maestros, como nosotros compartimos la sana doctrina. Mis amados hermanos, quiero comentarles, este servidor, pues no solamente en este canal, ¿verdad? Pues tratamos la manera de hablar en nuestro entorno, con nuestros amigos, acerca de la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos, hermanos, y ese es el trabajo, la misión de nosotros, que no solamente sepa que somos cristianos, que también nosotros les podamos hablar a ellos y hablarles de la doctrina. Mis hermanos, qué bonito se siente cuando alguien viene y le pregunta a uno, mire, ¿y esto cómo es? Mire, ¿y esto qué quiere decir? Mire, ¿y esto cómo lo entiende? Qué bonito es, y que nuestros amigos se vayan satisfechos. Qué bonito. Mis amados hermanos, no es para vanagloria. En el área donde yo trabajo, pues sabemos un grupo de los más cercanos, somos 4. Somos 4. Por iniciativa de este servidor, y no quiero que ustedes me malentiendan, no quiero que ustedes digan, el hermano él solo se está echando flores, el hermano él solo se está alabando.
Mis hermanos, sabemos un grupo, lo más cercano somos 4, pero entra también ahí un quinto, nuestro jefe, otros por ahí, a veces hemos hecho grupos hasta de 7. Hemos tomado la iniciativa, mis hermanos, de todos los días, a veces porque algunos llegamos tarde, pues se nos pasa, pero hay semanas que todos los días, hermanos, iniciamos nuestras labores con una oración. Vean qué bonito se siente. Gente de otros departamentos dicen, miren qué bonito, cómo hacen ustedes, y empiezan otros a copiar esta iniciativa, hermanos, a copiar esta iniciativa, y ya hemos visto otros departamentos a buena mañana haciendo una oración. Qué bonito se siente, hermanos, cuando nosotros somos impulsadores de estas cosas. Otro ejemplo, hermanos, cuando íbamos a comer, este grupo de 4, ¿verdad? Nos sentábamos y solo este servidor orando, hermanos, para la hora de comer, la hora de almuerzo, orando. Eso es lo que debemos de hacer todo cristiano, no importa dónde nos sentemos, en una cafetería, en un restaurante, en la cafetería de nuestra universidad, de nuestro trabajo, con quien sea. Un verdadero cristiano ora antes de comer. Hermanos, pues este servidor lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Pero qué bonito es, mis hermanos, que al principio solo yo lo hacía. Y mis compañeros solo me observaban. Para no cansarles, mis hermanos, ahora 3 de 4 oramos antes de comer. 3 de 4, solamente uno no ha tomado este buen hábito. Y miren qué bonito se siente, hermanos. Es un privilegio grande que nuestro Dios nos concede poder nosotros transmitir, que donde quiera que nos movamos, hermanos, en vez de que otros copien nuestro mal vocabulario, nuestra mala forma de vestir, de peinarnos, de hablar, mis hermanos, qué bonito que empiecen a copiar las cualidades buenas que también tenemos. Y ese es el llamado para todos, hermanos. Hermana, también usted que tiene que enseñar a su hermana menor cómo vestirse, cómo comportarse. Su hermanita menor está aprendiendo a maquillarse, ojalá que no lo haya aprendido de usted. Está aprendiendo a ponerse de esas ropas que enseñan más su cuerpo, ojalá que no lo haya aprendido de usted. Que usted sea un buen ejemplo. Y eso es lo que todos debemos de buscar, mis hermanos. ¿Usted desea el bien para su familia? Es una pregunta. ¿Desea usted el bien para su familia? Claro que sí. Claro que sí. Mire a las jovencitas, se las ven mal vestidas en la calle. Qué pena que alguno de los impíos le hable, le enamore, y mucho menos que le diga, ¿cuánto, señorita? Que te traten como que si eres una prostituta. Eso no debería de ser, hermanos. A las hijas de Dios las respetan. Yo he visto hombres impíos, hermanos, que cuando va pasando una hija de Dios, una hermana de la iglesia como lo eres tú, buenas tardes, buenos días, que le vaya bien, así lo hacen. Y también he visto cómo saludan a las mujeres que no son de la iglesia, ¿verdad? Les faltan el respeto. No queremos eso. ¿Deseamos el bien para nuestra familia? ¿Para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros hijos y demás parientes? Por supuesto que sí, hermanos. Por eso debemos hacer la labor de evangelista. Recuerden que Dios es el que transforma y cambia la mente del ser humano. Hay muchos hermanos, hermanas, ancianos, jóvenes que han contribuido con la evangelización y que han hecho crecer el cuerpo de Cristo con esas virtudes que Dios les ha dado. Qué bonito, hermanos. Qué bonito se siente cuando dicen el papá del hermano fulano, la mamá del hermano fulano. No, hombre, dicen, gracias a esos hombres, gracias a esas mujeres, yo estoy en el camino del Señor. Qué bonito se siente, hermanos. Como les dije antes, qué bonito se siente que cuando alguien fallezca, ¿verdad?, de los que hemos transmitido la sana doctrina, pues se pueda recordar así, hermanos, y digan, gracias a nuestro hermano, gracias a nuestra hermana, hay muchos que llegamos al camino del Señor. Mis amados hermanos, 1 Corintios 3, 6 y 7 dice de la siguiente manera, y este debe de ser nuestra convicción, hermanos. Esto tiene que ser lo que hay en nosotros para que podamos impulsar la obra del Señor, acordándonos que el trabajo del Señor es de Él y nosotros solamente somos sus colaboradores.
Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Está regando esa plantita. Vean lo que dice 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Vean qué bonito. Cuando yo me puedo convertir en un trabajador del Señor, obrero de la mies de Cristo. ¿Y qué hace un obrero? Bueno, preparar el campo, sembrar la semilla. Otro la va a regar, la estamos regando con su palabra. ¿Quién da el crecimiento? Nuestro Dios. Con este mensaje o con los muchos mensajes que podamos transmitir, estamos sembrando la sana doctrina, estamos sembrando esa semilla. Dios es el que va a dar el crecimiento, mis hermanos. Dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por eso, todos llamados a sembrar, a cultivar en la viña del Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos, amigos, vamos a terminar. El último párrafo nos dice de la siguiente manera. Amados del Señor, sigamos invitando a nuestra familia, a nuestros amigos, conocidos, vecinos, compañeros y desconocidos a conocer al Señor. Gocémonos sirviendo al Señor sin ver si alguno toma en cuenta nuestra labor o lo más importante. Porque lo más importante, hermanos, es el propósito para el que Dios nos ha elegido. 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Dice de la siguiente manera. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. Mis amados hermanos, sigamos creciendo, sigamos involucrándonos más en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Vale la pena, mis hermanos, llevar a cabo esta labor de obreros, trabajar en la viña del Señor. Qué bonito es cuando todo lo hacemos por amor, cuando no decimos, ay, que solo yo trabajo, solo yo predico, solo yo canto. La hermana de la femenil dice, solo yo cocino, solo obviamente yo tengo que andar involucrada. No, hermanos. Y todo lo que trabajemos en el Señor no va a ser en vano. El Señor dará su recompensa a cada uno según sea su obra. Que el Señor bendiga su palabra, que Él haga fructificar en nuestros corazones. Y si hasta aquí, este servidor, si hasta aquí, amigo, hermano, no hemos sido buenos sembradores, que comencemos ahora. Que comencemos sembrando esa sana doctrina en los corazones de nuestra familia. Que comencemos ahora impulsando el Evangelio de nuestro Dios. Recordémonos el versículo también que dice que el que ganare un alma también lavará multitud de pecados. Mis amados hermanos, que el Señor bendiga su palabra, la haga fructificar en nuestros corazones. Dejo este espacio a nuestro hermano que lleva a cargo los cánticos. Paz a vosotros, mis hermanos. Luego que hemos escuchado ese consejo del Eterno en nuestra vida, y como ya en repetidas ocasiones lo hemos dicho, hay que ser oidores y hacedores de la verdad. Vamos a seguir entonando la alabanza para ya ir buscando la parte final de este culto, de esta adoración a Dios. Vamos a entonar la alabanza 83, ya todo dejé, y esperamos que vayamos dejando todo lo que nos contamina, lo malo, poco a poco. Que cada día sea una grada más de las muchas que tenemos que subir, de las infinitas que tenemos que subir, para poder siempre alcanzar perfección, y no una perfección humana, sino una perfección que el Eterno nos pide. Alabanza 83, ya todo dejé. Cantemos. Tan triste estar lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, venga la luz, ya todo dejé.
Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Lo santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tiniebla ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la única luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tiniebla ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vayas a ciega llamas. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tiniebla ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Amén. Qué bonito es decirle, y vivo en la luz de su faz, porque nos ha mandado que seamos luz en las tinieblas. Y sabemos que una luz en medio de las tinieblas, de lejos se mira, y se ve el gran resplandor, y se ve la gran diferencia. Entonces nosotros vamos a hacer esa luz en este mundo. Ha llegado hasta acá mi participación. No me resta más que decirles paz a vosotros. Gracias, mi hermano. Bien, mis amados hermanos, estamos terminando. Gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido esta hermosa reunión. Vamos a doblegar nuestras rodillas lo que podemos hacerlo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por este espacio, porque nos habló por medio de su palabra y porque nos siga permitiendo vida para poder seguirnos deleitando en este día santo de nuestro Dios. Vengamos en oración, mis hermanos. Santísimo, sublime y poderoso Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, pero que también haces morada en el corazón de los hombres. No dudamos, Dios eterno, que tú una vez más has estado en cada uno de nosotros. Nos has asistido, Señor, con la guianza de tu Santo Espíritu. Has permitido, Señor, que todo lo que se haya hecho haya sido, Señor, bajo tu voluntad. Dios eterno, gracias te damos porque nos has permitido, Señor, cantarte, alabarte y glorificar tu santo nombre. Nos has regalado también tu palabra, Señor. Hemos aprendido que es muy importante poder, Señor, hablar de tu palabra a nuestra familia. Llevar el evangelio, Señor, a todos aquellos que lo necesitan. Dios eterno, si hasta hoy no hemos cumplido con ese mandato, ayúdanos, Dios, para poder ser obedientes y poder, Señor, transmitir tu evangelio. Dios eterno, nosotros sembramos, tú eres quien das el crecimiento. Padre Celestial, permite que lo que se ha hablado, que lo que se ha estudiado, pueda haber hecho eco en nuestros corazones y podamos, Señor, seguir creciendo en conocimiento, en fe,
poder seguir creciendo, Padre Celestial, espiritualmente. Dios eterno, bendice a todos nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, Señor. Bendice a toda tu iglesia, Señor, a los que formamos parte de esta sana doctrina, como también a las amistades, Señor, a los jóvenes, Señor, que aún no han hecho un compromiso contigo, Señor, que puedan ellos un día tener esa oportunidad de ser parte de esta iglesia. Gracias, Dios eterno. Bendice a las amistades, Señor, a los amigos que se suman a estas transmisiones, a los que están muy pendientes, Dios, donde quiera que este mensaje, Señor, se pueda escuchar, que tu bendición pueda estar también, Señor, con cada uno de los oyentes. Gracias, Dios eterno. Si hay alguno entre nosotros enfermos, sánanos, Señor. Si hay alguno necesitado, Señor, provéele bendiciones de manera material, espiritual. Si alguno, Señor, necesita un empleo, provéeselo, Dios eterno. Si alguno está, Señor, con problemas difíciles, sé tú, Señor, la solución en esta hermosa mañana. Gracias, Dios eterno. Todos estos favores y súplicas los hacemos sabiendo que de nosotros méritos no tenemos. Lo hacemos todo en los méritos santos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, así como estamos puestos de pie, vamos a inclinar el rostro. Vamos a recibir la bendición de nuestro Dios para quedar despedidos de esta hermosa reunión. Dice la bendición de nuestro Dios de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Apreciables hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, paz a vosotros.